Shalom, shalom con todos, nuevamente desde la comunidad Menorá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tu amigo Joseph, para presentarte la clase número 17 de la serie Fundamentos de la Fe Hebrea. Esta vez vamos a presentarles un tema diferente que está en la Besorá, en el Keter, en los escritos de los discípulos de Yeshua, que es nada más y nada menos que el libro de Juan, o el Evangelio de Juan. Algunos le llaman la Besorá de Yohanan. 1 se dice Ejat, ¿no? Capítulo, Perek, verso, Pasuk. Entonces sería Yohanan, Perek, Ejat, Pasuk, Ejat. En pocas palabras, Juan 1:1. Y una pregunta muy interesante. ¿Literalmente será Yeshua la palabra hecha carne? Es decir, una letra, una palabra puede sufrir una metamorfosis y en este proceso a una letra le puede salir corazón, riñón y se hace un ser humano. O sea, ¿es correcto el pensar así? ¿O simplemente esto es una metáfora? Es decir, ¿esto es real o metafórico? Ya que algunas personas creen que Yeshua es el mismísimo Eterno llegando aquí a la tierra. Se encarnó el Eterno, pero ellos tendrían que responder algunas preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿el Eterno murió? ¿Puede el infinito morir 3 días? La respuesta no creo que sea muy válida para algunos. ¿Cómo puede morir Dios? Si Dios muere, ¿no es Dios? Entonces, ellos te responden con que esto es un misterio, ¿no? Entonces lo resuelven de esta manera. No es un misterio. Ellos no saben cómo funcionan las cosas, que es muy diferente. Esto es una construcción, pero tenemos que evidenciarlo. No solamente es el Espíritu Santo me lo dijo, mi líder me lo dijo, etcétera. No, es ir e evidenciar, y estas evidencias, por supuesto, tienen que estar sustentadas, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde nos basamos? Y de esta manera es que podemos aprender mucho, porque hay muchos enfoques, ¿no? Por ejemplo, nos podemos ir a la historia, a la gramática, a la literatura, a la teología, a la mística, etcétera. Como también las disciplinas como la arqueología, la antropología, la sociología. Todo este tipo de disciplinas nos puede ayudar a nosotros a entender cómo se construyó el mal llamado Nuevo Testamento, cómo se construyó la figura de Yeshua, o Jesús, como se le llama en Occidente. Así que yo les invito a ustedes a que tengan esta mente abierta, que consulten con diccionarios, libros, gramática, y van a ver que si nosotros exponemos muchos, vamos a llamarlo así, muchos enfoques, muchos contextos, diversos contextos, podemos aprender mucho. Entonces vamos a empezar. Lo primero que nosotros necesitamos, por supuesto, es irnos a la literatura. Y en la literatura necesitamos urgentemente entender los géneros literarios y las figuras literarias. Así que hay una figura literaria llamada prosopopeya o personificación. La pregunta es ¿en qué consiste? Pues vayamos a la definición. Ustedes pueden consultar con el internet, con libros de literatura, para ver si esto es correcto. ¿Qué es una prosopopeya? Viene la gran pregunta. Y la respuesta sería que es una figura retórica. ¿Y en qué consiste? En atribuir a los seres inanimados o conceptos abstractos características y cualidades propias de los seres animados, o a los seres irracionales actitudes propias de los seres humanos. Por ejemplo, el viento rugía contra las ventanas, el tiempo corre furioso y sin descanso, la noche moría y la luna callaba. Hay una palabra que se llama antropo, que significa hombre, antropo, y luego morfo, de forma, ¿no? Sería antropomorfismos, que precisamente es lo que está ocurriendo. Hay otra palabra que se llama antropopatismos. ¿Qué cosa es el antropopatismo? Es darle sentimientos
precisamente a conceptos abstractos, y el antropomorfismo es darle a un concepto abstracto algún tipo de figura humana, una forma humana, como por ejemplo, ¿dónde dice que el viento rugía? El viento en este caso no será humano porque dice que el viento rugía, pero se le está dando el atributo de un animal. Entonces, por ejemplo, quienes rugen son los leones. ¿El viento cómo va a rugir? ¿Acaso el viento es un león? ¿Es un animal? La respuesta es no. Pero sí se puede entender si lo llevamos a la literatura, porque en la literatura todo se puede, podemos volar en la literatura. Entonces, hay otro ejemplo, el tiempo corre furioso, pero ¿cómo va a correr el tiempo si el tiempo no tiene piernas? O en el peor de los casos no tiene patas como los animales. Entonces, ¿cómo puede correr el tiempo? Luego dice, la noche moría, pero ¿acaso la noche tiene vida, tiene corazón? ¿Habla? ¿Es un ser humano o es un ser viviente la noche? Como para decir que la noche moría y la luna callaba. ¿La luna tiene boca? ¿Habla para que en ese momento esté callada? Y la respuesta es no. Literalmente esto no es posible, pero literariamente sí. Porque detrás de ello precisamente hay un ropaje literario, hay un mensaje, hay una moraleja. Y eso es a lo que apunta la literatura, embellecer el idioma, precisamente con géneros y figuras. Y las figuras literarias o las figuras retóricas están dentro de los géneros literarios, ¿no? Los van a embellecer, entre muchas cosas. Así que si ya entendemos que una prosopopeya es conceptualizar, llevarlo a una forma humana, por ejemplo, el amor. El amor le dijo al odio, el odio le respondió. Le están dando atributos humanos a conceptos abstractos. ¿Cómo se le llama? Prosopopeya. ¿Qué les parece si mejor dejamos un poco la teoría y nos vamos a la práctica? Un ejemplo. Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces, en ese momento, la verdad se asoma para ver si era cierto, y efectivamente lo era. Y le responde, hermoso día, la verdad, a la mentira. Y vean, aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces, la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo, el agua está aún más hermosa, nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente sí estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se sacaron sus vestimentas y nadaron tranquilas. Un rato después, salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todo el mundo el que la veía se horrorizaba al verla. Entonces hasta aquí estamos entendiendo que la mentira y la verdad no son personas, son conceptos abstractos. Pero en la literatura, mediante la figura retórica prosopopeya o personificación, se puede estructurar una escena, un relato, en el cual ellos puedan conversar como si fueran seres humanos. A eso se le llama prosopopeya. Pero la pregunta sería, ¿y para qué usar ese recurso literario? Precisamente porque en estos recursos literarios hay un mensaje, y es el mensaje el importante, el que se quiere realzar, enfatizar, es el mensaje. Así que si esto se va entendiendo, no se preocupe porque tendríamos que hacer la gran pregunta. ¿Y cuál es ese mensaje? Y la respuesta es sencilla. Y dice, es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira
disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Ese es el mensaje y eso es precisamente la transmisión. Me tengo que focalizar en el consejo, en el mensaje, pero todo lo que viene detrás, es decir, la construcción literaria, no tendría yo que analizarlo letra por letra para poderlo entender, sino un todo. La pregunta sería, si ya se entendió que hay una figura literaria prosopopeya, entonces, ¿cuál es el motivo por el cual me lo estás enseñando? Y es precisamente porque muchas personas leen la Biblia y no entienden que hay que estudiar la literatura hebrea. La literatura hebrea nos va a ayudar a nosotros a entender de que hay un mensaje detrás de todo ello, pero no en sí el relato específico o literal. ¿Hay una figura prosopopeya en la Biblia? Y la respuesta es sí. Pero no se olviden que el tema, y aquí está bien claro, es Juan 1:1, en el cual se habla acerca del famoso verbo, y ese verbo se hizo carne, y ese verbo era preexistente. Pero si el verbo era preexistente, ¿qué tiene que ver con la prosopopeya? Y la respuesta está muy sencillo, y aquí está la evidencia. Vean, en Proverbios 8:22 se habla de la sabiduría. Vamos a leer nosotros esta perícopa sobre la sabiduría y vamos a ver que esto no puede ser literal. No, esto es una construcción literaria. Vamos a leer. Dice, el Eterno me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Miren, la sabiduría es preexistente. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. Entonces hasta aquí uno dice, no puede ser, la sabiduría fue establecida desde la eternidad. Es preexistente. Qué parecido con el verbo. Pero vamos a seguir leyendo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Elohim cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente, la sabiduría. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo afirmando su obra. Entonces hasta aquí, ¿qué estamos entendiendo? De que no solamente el verbo era preexistente, resulta que también la sabiduría. Y si yo digo el verbo, pues será algo masculino y la sabiduría algo femenino. ¿Qué acaso ha salido una persona y ha dicho que así como algunos occidentales creen que Jesús era preexistente, acaso tenía su hermana o su mamá o su esposa llamada la sabiduría? Porque aquí está clarísimo que el Eterno ha creado las cosas también con la sabiduría. Ahí estaba. Y uno dice, pero no puede ser, porque se supone que era solamente logos, era la palabra. Pero aquí también dice que es la sabiduría. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Y la respuesta es sencilla, simplemente hay que entender de que esto es una figura literaria. Así también debería de ser Juan 1:1. ¿Por qué? Porque básicamente tiene la misma estructura o la misma idea. Ya lo vamos a ver después, por supuesto. Dice, día tras día me llenaba yo de alegría. Siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó. En el género humano me deleitaba. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Felices los que van por mis caminos. Atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden.
Vean qué interesante, atiendan a mi instrucción. ¿Qué? ¿Está hablando la Torá o está hablando la sabiduría? La sabiduría. Y sean sabios, no la descuiden. Bendecidos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Eterno. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. Bueno, señores y señoras, no estamos hablando aquí del famoso Jesús del mundo occidental. No estamos hablando aquí del Logos, del Adabar de Hashem. Estamos hablando de la sabiduría. Y qué coincidencia que tiene las mismas características. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a decir que lo femenino fue preexistente? ¿Que Jesús tenía a su esposa o su hermana y era preexistente? ¿Y por qué no decimos lo mismo cuando hablamos de Juan 1.1? ¿Por qué también no decimos lo mismo de la sabiduría? Pero la respuesta es sencilla. Lo que pasa es que a veces la teología que hemos heredado está por muy superior a nuestras cabezas y lastimosamente nos aplasta. Pero si uno, cuando estudia la Biblia, lo hace sin preconceptos, sin ideas preconcebidas, entonces quizá la persona pueda llegar a entender que la literatura es muy elevada, y como la literatura es muy elevada, entonces tendríamos que entenderla primero, incluso hasta la mística. Tendríamos que estudiar también la mística hebrea, no solamente la literatura hebrea, para poder entender estos conceptos, vamos a llamarlo así, profundos. Pero vamos a seguir avanzando. Desde ya, si tanto se habla de un logos preexistente, bueno, pues también existe la sabiduría y es preexistente. Si tanto se habla que el Eterno creó todo con su palabra, pues aquí también tenemos nosotros a la sabiduría. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto con esta información? O la aceptamos o la manipulamos. No puede haber de dos. No hay uno en el medio. O es sí o es no. ¿Cómo lo tomamos? Pues hay que tomarlo para bien. Simplemente que si el logos es preexistente, entonces la sabiduría también. De forma literaria. Pero vamos a seguir avanzando. Miren. El Keter, el mal llamado Nuevo Testamento, ha sido escrito en griego, no en hebreo. La cultura será hebrea o judía, pero los escritos están en griego. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, el griego, vemos que dice en arge, en logos, kai logos, en prostonteon, kai theos, en logos. Y cuando uno lo va entendiendo, uno dice, miren, acá lo más importante es entender que en la primera frase, en la segunda y en la tercera se enfatiza el logos. Así que parece que el sujeto sería logos, es decir, el logos, la palabra. Está en las tres frases. Y vean que abajo se ha traducido en la Reina Valera 60, una versión católica, porque Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina eran curitas católicos. Ellos lo tradujeron así: en el principio era el verbo, ahí dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así ha sido traducida. Entonces, pero la pregunta no es ella, ¿no? La gran pregunta es precisamente poder entender si la traducción es la más correcta. Así que vamos a seguir avanzando y vamos a ver de dónde sale esta idea que Jesús es el Logos o Jesús es Dios. Y esto viene de un entendimiento literal. Por ejemplo, Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así dice. La pregunta es, en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Pero vean, si el verbo era Dios, entonces Dios era el verbo. Verbo y Dios son lo mismo. Y dice que ese verbo se hizo carne. Es decir que Dios se hizo carne. Eso es lo que está entendido en una lectura literal. Y el verbo era Dios. Y aquel verbo, es decir, Dios, fue hecho carne. La pregunta es
Si lo entendemos de forma literal, esto es correcto dentro de una plataforma judía, hebrea, y peor aún del primer siglo. La respuesta es no. En el primer siglo ningún judío jamás, hasta el día de hoy, ha creído que el eterno Dios es corpóreo. Más bien todo lo contrario, es incorpóreo, no tiene cuerpo. Somos nosotros lo que lo percibimos con nuestra limitada dualidad finita. Queremos entender a lo infinito y vean ustedes que es imposible. Entonces él sería la Aleph y aquí adentro estaría la Bet, ¿no? El número 2, la dualidad. De esta forma podemos entenderlo un poco mejor. Entonces, de aquí sale la idea. Si el verbo es Dios y el verbo se hizo carne, es decir, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y abajo dice, si el verbo es Dios, entonces Dios se hizo carne y es la persona de Jesús. Y de aquí sale esta interpretación, esta teología occidental. La respuesta es, debe ser así, entonces, es así, ¿no? Sí sería la respuesta, pero no. La gran pregunta es, el Evangelio de Juan, cuando escribió sus 21 capítulos, ¿quiso decir que Dios iba a ser carne y esa es la persona de Jesús? ¿Eso quiso decir? ¿O este texto es tan profundo que necesito analizarlo literariamente y no literalmente? Vamos a ver un poco más al respecto. Miren, si nosotros traducimos correctamente, escuchen bien, si traducimos correctamente la palabra logos, en español sería palabra, no sería verbo, sería palabra. Entonces, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, en la Reina Valera 60, de las más de 30 palabras logos, escuchen bien, logos en griego, todas las más de 30 palabras la han tenido que haber traducido como palabra, pero no, aquí hubo una interpretación o una traducción deliberada, adrede, con alevosía. ¿Cómo lo podemos entender? Porque solamente en estos dos pasajes bíblicos se traduce logos como verbo 2 veces y en las más de 30 no, lo traducen como palabra. Ahí está el primer engaño. Entonces vamos a descubrir por supuesto todo esto, pero necesitamos muchas evidencias al respecto. Miren, Juan 1.1, la traducción correcta detrás de la palabra logos sería palabra. Deben de entender que en hebreo se dice dabar, en arameo se dice menra, en griego se dice logos, en latín se dice verbum y en español se dice palabra. Así que detrás de logos está palabra. Vamos a ver, miren. Nuevamente, Juan 1.1. En el principio era la palabra, o estaba la palabra, y la palabra dice que estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Juan 5:37. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros. Y detrás está logos. Porque no creéis al que Él ha enviado. Y vean, al que Él ha enviado. O sea, te está diciendo que el Eterno envió a Yeshua. No que el Eterno se hizo carne en la persona de Yeshua, sino que Yeshua es un enviado. Te los dice el mismísimo Yeshua, pero ni a él le creemos. Es espectacular. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Otro, Juan 8:54. Yeshua respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo que vosotros decís que es nuestro Elohim, que es nuestro Dios. Y no lo habéis conocido, pero yo lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería semejante a vosotros, mentiroso. Pero lo conozco. Y miren, y guardo su logos. Es decir, Yeshua
guarda el Logos. Yeshua es el enviado y Yeshua dice que él ha venido a transmitir ese Logos. Y Yeshua guarda el Logos. Entonces Yeshua no es el Logos, él guarda el Logos. ¿Cómo pues el Logos va a guardar el Logos? ¿Cómo la palabra va a guardar la palabra? ¿Cómo el verbo va a guardar el verbo? No tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que Yeshua haya venido aquí a la tierra en carne, porque todo lo que entra aquí en la materia es carne, es polvo. No se hace, la palabra no se hace hombre, sino todo lo contrario. El hombre es porque, dice la Biblia, el Eterno en Génesis, que el hombre es del polvo de la tierra. Voy a hacer al hombre del polvo de la tierra. Entonces, ¿qué somos? Polvo. No somos palabra, somos polvo. Palabra es la que sale de nuestra boca, pero somos polvo, somos hechos de polvos. Entonces, Juan 17:14 dice, Yeshua dice, yo les he dado tu palabra, tu Logos, tu verbo, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como yo no soy del mundo. Entonces, aquí comienza a caer esa idea de que Yeshua es el Logos hecho carne. No, tendría que ser literariamente que Yeshua es el Logos hecho carne, pero literalmente no tiene sentido. Y además ahí están las evidencias. Ustedes lo que tendrían que hacer es, obvio, evidenciarlo. Tienen que buscar en el Google las Biblias paralelas, Logos Calogos, diccionarios, Biblias interlineales, para que ustedes se den cuenta que efectivamente ahí dice Logos, pero no se ha traducido Logos, se ha traducido verbo, perdón, se ha traducido palabra, pero en dos pasajes dice verbo, por lo cual hay algo incorrecto. Pero vamos a seguir evidenciando. Miren, Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Ve? Yo no soy verdad. Yo no soy el Logos. Tu palabra es verdad. Tu Logos es verdad. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Y vean, ¿no? O sea, Yeshua ha venido. Yeshua es el enviado. Tuyos eran y tú me los has dado. Y han guardado tu palabra, tu Logos. No me han guardado a mí, han guardado tu palabra. Entonces Yeshua vino a transmitirnos el Logos. Yeshua es el portador del Logos, es el mensajero del Logos. Pero él no es el Logos, porque no tiene sentido, sería una contradicción. Juan 15:3. Vosotros estáis ya limpios gracias a su palabra. No gracias a mí, sino gracias a la palabra del Eterno. Logos, que os he dicho. Entonces, ¿qué os he dicho? Entonces Yeshua, ¿a qué ha venido? A decirnos que la palabra, el Logos. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mi palabra, mi Logos, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado le juzgará el último día. La palabra que yo les he hablado no es mía, dice más adelante, en el 49, ¿no? No es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si la palabra no es de él no es la palabra. Él transmite la palabra. Por lo tanto, Yeshua literalmente no es la palabra hecha carne, sino que él transmite la palabra. Ahora, ¿Yeshua podría ser la palabra hecha carne? Sí, pero de forma literal no, de forma literaria, y eso lo vamos a ver al final. Primero nosotros necesitamos evidenciar con muchos contextos, porque aquí hay muchos enfoques, ustedes se van a dar cuenta, para saber en realidad de qué se trata. Pero vamos a seguir avanzando. Miren, cuando uno lee el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que tiene 21 capítulos. Cuando uno se va a los últimos, por ejemplo Juan 20, arriba aparece un título, dice, el propósito del libro. Es decir, Juan escribió 21 capítulos y tiene un propósito en los 21 capítulos. Así que vamos a leer. Miren, Yeshua hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito
para que ustedes crean que Yeshua es el Mashiach, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces, vean ustedes que el Evangelio de Juan, si lo vamos a leer contextualmente, ha sido escrito por Juan, en este caso en particular, y dice que el propósito de escribir los 21 capítulos es para demostrar, es para que crean, para que nosotros creamos que Yeshua es el Mashiach. Y miren, el Hijo de Dios, donde dice, yo quiero que ustedes crean que Yeshua es Dios. ¿Dónde dice? Si ahí dice el Hijo de Dios. Si ahí dice el Hijo de Dios, entonces Yeshua no es Dios. Yeshua es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué cosa es el Hijo de Dios? En ese tiempo es un hebraísmo, por supuesto, es un atributo. Es Mashiach. La palabra Hijo de Dios no tiene nada que ver con la biología. No es hijo biológico. No, Hijo de Dios se le llaman a las autoridades, a los reyes. En este caso también está vinculado con el Mashiach. Y el Evangelio de Juan se ha escrito también para demostrar que Yeshua es el Mashiach. Y ahí dice, he escrito 21 capítulos para demostrarles que Yeshua es el Mashiach, el Hijo de Dios. Pero jamás he escrito 21 capítulos para demostrarles que Yeshua es Dios. Jamás. No lo dice. Y como no lo dice, cuando vuelva a leer el Evangelio de Juan, en Juan 1.1, no voy a poder ver que Jesús sea Dios. Imposible. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan te está diciendo que no lo veas así, sino a Yeshua como el Mashiach, el Ben Elohim. Listo. Vamos a suponer que esto no quedó claro, porque clarísimo está, pero vamos a suponer que no. Vámonos a Mateo y vean, Mateo 16:15. Yeshua les dijo a sus discípulos, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y seguramente ellos dijeron, pues tú eres Dios encarnado, pues obvio, tú eres Adonai hecho carne, obvio. Pero miren lo que le dice Simón Pedro. Tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. No puede ser. Yo ya me imagino que Yeshua le dijo, oye Pedro, tú estás mal, ¿eh? No puede ser que tanto tiempo estés conmigo y no te das cuenta que yo soy Dios hecho carne. Vamos a ver si eso le dice. Y miren lo que le dice. Dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque el que tú hayas visto en mí que yo soy el Mashiach, el Ben Elohim, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era el Mashiach. Ve, o sea, sus discípulos te dicen, oye, él no es el Mashiach. ¿Se dan cuenta? Y nosotros, los occidentales, sí decimos, no, él no será el Mashiach, pero es Dios encarnado. No tiene sentido, no tiene sentido. ¿Cuál es la exégesis? Que todo el que crea y diga que Yeshua es el Mashiach, el Hijo de Dios, es una persona dichosa, porque eso te lo revela el Padre. Ahora, tu carne te revelará lo que quieras. Tu carne te revelará que Yeshua es Dios hecho carne, tu carne. Pero el Padre no revela eso. El Padre revela que Yeshua es el Hijo de Dios, el Mashiach. Pero vean ustedes que leyendo los dos pasajes, las dos perícopas, leyendo, entendiendo, no lo aceptamos. Seguimos pensando de que Yeshua es Adonai, yendo en contra del propósito del libro, yendo en contra de todo Mateo también, no solamente de Juan, y yendo en contra de que el Eterno va a revelarnos que Yeshua es el Mashiach, el Ben Elohim, pero jamás que es Dios encarnado. En contra de eso, porque esta evidencia es gigantesca, es tremenda, en contra de eso no lo creemos. ¿Por qué? Porque buscamos un pasaje que lo contradiga. Y ese es el pasaje con el cual nos queremos quedar. Cuando esos pasajes que lo contradicen, precisamente es literatura, no es literal, es literatura. Y si aquí alguien me dice, entonces esto tampoco, entonces yo le digo, hágame el gran favor, entonces ¿qué significa? Cuando le dice hijo de Dios, ¿qué significa? Que no es hijo de Dios. No tiene sentido, no hay escapatoria. No hay escapatoria para poder tergiversar que Yeshua es el Hijo de Dios. O Yeshua es el Mashiach. ¿Qué es Hijo de Dios? El Rey, el Mashiach. Ese es el vínculo que se tiene con el epíteto Hijo de Dios. Entonces, por muchos flancos, esto no se puede dar. Imposible que veamos a Yeshua
como el Dios encarnado. Hasta ahora no hay ninguna evidencia, ni en todo el libro de Juan, y ni siquiera en Mateo. Entonces, pero vamos a seguir avanzando. Miren, vamos a usar el mismo criterio. Con el mismo criterio tampoco tiene sentido. Miren cómo estamos dando las evidencias en su idioma original, en los contextos, en el propósito de los libros, y hasta ahora no hay ninguna evidencia de que el Eterno se pueda llegar a encarnar y se haga la persona de Jesús. No hay ninguna. Pero vamos a seguir esta línea, este criterio que usan ellos, para que vean ustedes que tampoco tiene sentido. Miren, Juan 1:1. Como todo lo llevaron el logos, lo tradujeron como verbo, entonces pues vamos a traducirlo todo como verbo. Y vamos a ver qué sale de esto, qué exégesis sale. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ve? Dios es el verbo es Dios. Bien, Juan 8:54. Respondió Yeshua: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su verbo. Entonces, y el verbo era Dios, y Yeshua guarda el verbo. Entonces Yeshua no es Dios. Así de sencillo. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y ellos han guardado tu verbo. El verbo era Dios, y ellos han guardado tu verbo. Entonces, Yeshua no es el verbo y Yeshua no es Dios. Y el último, Juan 17:17. Yeshua dice: santifícalos en tu verdad, Padre. Tu verbo es verdad. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es santificarlos en tu verdad? En la Torah, en la palabra del Eterno. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu ley es verdad. ¿Se acuerdan? Tu ley es verdad. Qué interesante. La Torah es verdad. El verbo es verdad. El verbo es la Torah. El verbo es la ley. El verbo es la palabra. ¿Interesante o no? Entonces tendríamos que analizar única y exclusivamente solamente la frase: y el verbo era Dios. Esa es la frase que tendríamos que analizar. Porque si ustedes se dan cuenta, en todo Juan 1:1 se habla del verbo 3 veces. Por lo tanto, ¿quién es el sujeto? En este caso, el verbo. Y el predicado nominal entonces sería Dios. Y Dios no se podría traducir como el sujeto, como la persona que tú y yo conocemos. Es decir, el creador del universo, no. Sino como un atributo. Y ustedes saben muy bien que Elohim es un atributo de justicia. ¿Quiénes son Elohim? Los ángeles, los jueces. ¿Se dan cuenta o no? Esos son Elohim. Y si esos son Elohim, entonces aquí la palabra Dios no se está refiriendo al Eterno. Y el verbo era Yud Hei Bat Hei. Sí, pero ¿en qué sentido? ¿Se dan cuenta? No es el sujeto Dios. El sujeto es el verbo, el logos. Entonces Dios tendría que ser un atributo, y cuando uno lo va a traducir correctamente, tendríamos que analizarlo de manera gramatical. Pero vamos a ver, hasta aquí creo que todo está claro. Bien, entonces, ¿a qué se refiere cuando se habla del verbo? Si ya está descartado totalmente que Yeshua no es el verbo, Yeshua no es el logos, Yeshua es el portador de logos, hasta el momento. Pero entonces, ¿a qué se refiere con el verbo era Dios? Precisamente con la enseñanza que acabamos de decir. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, perdón, y el verbo era Dios. Y vean, en el principio. ¿Y qué pasó en el principio? Pues en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vean ustedes, ¿y cómo creó el Eterno los cielos y la tierra? ¿Cómo? Hay una palabra en hebreo que es amar, que significa dijo, ¿no? Cuando dice, ¿no? Y dijo, ¿no? Dice, beamar, ¿no? Beamar, en hebreo. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Ve? Dios está creando con su palabra. Génesis 1:6. Luego dijo Dios, Adonai, ¿no? Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas.
y se comienza a realizar. Entonces todo lo que él decía se realizaba. Entonces el Eterno ha creado con su palabra. Miren, Salmos 33:6, miren lo que dice. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca, todos sus ejércitos. Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos. Entonces, cuando está hablando del verbo era Dios, está hablando de su palabra. Porque ahí está también en Salmos. Cuando el Eterno crea, esa palabra creadora del Génesis, esa es la palabra que llega en estos tiempos, en los tiempos de Yeshua. Y eso está evidenciado en Hebreos 1:1 al 2. Cuando tú y yo sabemos que dice que desde los principios antiguos, ¿no?, que el Eterno les habló a los antiguos por medio de los profetas. Repito, el Eterno ha hablado a los antiguos, a los padres, por medio de los profetas. Pero en estos tiempos, escuchen bien, en estos tiempos el Eterno nos habla, escuchen bien, el Eterno nos habla a través de su Hijo. Entonces, ese hablar a través de su Hijo, esa palabra ahora que el Eterno nos va a dar, es a través del Hijo. Entonces el Hijo es el portador de la palabra del Eterno, porque ahí dice Hebreos en el verso número 2, que ahora Dios nos está hablando en estos tiempos a través del Hijo, por medio del Hijo nos está hablando. Ahí está el Logos, hablando a través del Hijo, sustentando todo lo anterior, que Yeshua es el portador de la palabra. Bien, entonces hasta aquí seguimos con las evidencias, ¿eh? Todavía no hay nada que contradiga todo el estudio, que efectivamente todos los judíos creían que el Eterno jamás se va a materializar, ¿no?, sino que el Eterno siempre nos ha hablado a través de sus enviados. Siempre fue así. Ahora nos vamos a una parte más técnica, que sería un enfoque gramatical. Ustedes pueden ver muchos videos en las plataformas y se van a dar cuenta que la persona que entienda el griego va a saber entender, por ejemplo, el sujeto del predicado nominal. Ustedes dirán, ¿y qué es eso? Bueno, vamos a entenderlo un poco y luego vamos a dar los ejemplos. Lo primero que hay que analizar, que ya lo habíamos anunciado anteriormente, es la palabra hologos, ¿no? En arjé, en hologos. Entonces, hologos en la primera frase está enfatizado, hologos. En la segunda, kai hologos en prostonteón, hologos nuevamente. Y al final, kai theos en hologos. Entonces, hologos al comienzo, hologos al medio, hologos al final. ¿Qué significa? Que el Evangelio de Juan, el autor, el escritor, te quiere enfatizar algo en el hologos, porque está escrito en todos lados. Miran, 3 veces en un solo verso. Entonces, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es la idea principal? Hologos, el logos. Vean, el logos en la gramática griega, en este caso, en arjé, en hologos, se habla de una eternidad. Miren, en el principio era el logos. En el principio. Entonces este hologos preexistía, eternidad. Entonces yo tendría que poner, en arjé, en hologos, está hablando de la eternidad. Luego dice en la segunda, kai hologos en prostonteón, y el logos estaba con Dios. Entonces hay una interacción. Primero hay una eternidad, una preexistencia en esta primera parte. En el principio, o sea, ya estaba el logos, así como la sabiduría, ya estaba el logos. Hologos, eternidad. Y luego dice que este hologos estaba con Dios, una interacción. Hologos y Seos, y el Eterno, interacción, interactuaban. Y terminando, dice, Caiceos en hologos, y Dios era el hologos. ¿Se dan cuenta? Y Dios era el logos, y el logos era Dios. Entonces vean lo que dice en la parte de abajo. En griego no hay artículo determinado, pero si se suple es para poder identificar a una persona. Además se cualifica y no se identifica. Theos es un sintagma nominal.
nombre y su atributo. Ese logos es el atributo. Y qué coincidencia que Elohim también es un atributo de justicia. Hijo logos es lo mismo. Muy interesante. Y dice, y no adjetival. Ahora, ¿qué significa no adjetival? Que si yo digo casa, casa, y luego digo casa grande, casa es sustantivo, y grande es adjetivo. ¿Me dejo entender? Entonces aquí no se está hablando de que el hologos sea un adjetivo, todo lo contrario. Es el sujeto, es como el sustantivo, para que se entienda. Y miren abajo, hologos es lo mismo que seos, porque ahí dice, ¿no? Y Dios era el logos, entonces hologos y teos es lo mismo. Pero aquí se enfatiza el logos. Por lo tanto, seos pasa a ser como una traducción, en vez de Dios podemos decir divino, porque se dice que ese logos es un atributo. Por eso que gramaticalmente se puede traducir, y el logos era divino, o divino era el logos. Entonces ahí se habla de la esencia o la naturaleza. Pero vamos a seguir todavía. Miren, el orden de las palabras es importante para discernir su función, sobre todo en la gramática. Así, el orden nos muestra el énfasis en la frase. En español, el sujeto debe aparecer primero. Logos es sujeto y Dios es predicado nominal. Pero vemos que en griego seos aparece primero precisamente para enfatizar la naturaleza de logos. Es por ello que a logos se le podría reemplazar como adjetivo y se traduciría el logos era divino. Es como si yo dijera en español, y grande era la casa. Pero yo también lo puedo cambiar. Y la casa era grande. Y si yo digo y grande era la casa, entonces ¿dónde está el énfasis? ¿En qué palabra? En hologos. Entonces yo diría, y Dios era el hologos, y divino era el hologos, para hablar de la misma esencia. ¿Se entiende o no se entiende? Y es precisamente, lo hemos evidenciado desde el comienzo, y esto está aquí, miren, aquí, hologos al comienzo, hologos en el medio, hologos al final. ¿Quién sería el sujeto? Hologos. O el sustantivo, si se quiere entender, como por decir, y grande era la casa, ¿no? En este caso, aquí, en este caso, hologos o seos se puede traducir como divino, ¿no? Y divina era la palabra, y la palabra era divina. El énfasis no está en Dios. Yo sé que tú y yo podemos entender que Dios sería aquí el sustantivo, ¿verdad? Pero no está hablando en este caso como un sustantivo y luego pasaría como un adjetivo, no, sino que Dios sería el atributo de hologos y divina era la palabra, enfatizando, por supuesto, el logos. Bien, entonces nos vamos un poco a la gramática, para aquellas personas que quieran evidenciar todavía más cómo se debería de traducir. En la gramática griega, el predicado nominal es una estructura que enfatiza la identidad o la descripción del sujeto en lugar de una acción o estado. En una oración con un predicado nominal, el verbo principal generalmente es eimi, que significa ser, ¿no? Esto es un ejemplo. Por ejemplo, en la oración hologos esti megalos se traduce como la palabra es grande, ¿no? O el verbo, ¿no? Eoti esti funciona como el verbo copulativo que conecta el sujeto hologos con el atributo megalos, sin expresar una acción en sí misma. En lugar de eso, simplemente establece la identidad o la calidad del sujeto. La identidad o la calidad del sujeto. Es como si dijera, y grande es la palabra. Y la palabra era grande. O, y grande es la palabra. ¿Se entiende o no se entiende? Enfatizando logos, por supuesto. No grande. Y esa es un poco la traducción correcta, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos de traducir?
en el principio, aquí vamos a regresar, en el principio existía la palabra, o ya desde el principio existía la palabra, y esa palabra estaba con Dios, interactuaba con Dios, y esa palabra era divina. ¿Se entendió o no se entendió? Bien, pues, entonces, no podemos entender cuando dice, y la palabra se hizo carne, no podemos entender que Dios se hizo carne, no, precisamente por el predicado nominal. Bueno, entonces espero que se haya entendido ahora en la gramática que la traducción más correcta, según la morfosintaxis, sería pues, y el logos será divino. Pero, si aún con todo, en estos enfoques gramatical, contextual, teológico y de traducciones incluso, no ha quedado claro, nosotros seguimos todavía evidenciando y nos vamos a los muchos enfoques. Por eso es que vamos a aprender mucho, nos vamos a enriquecer con el conocimiento. Y vean, enfoque histórico, los targumín, o a veces se dice en español los tárgumes, se dice, ¿no? Digamos que está el singular y el plural. El singular se dice targum, otros dicen targum, pero bueno, eso no es importante ahora la fonética, ¿no? Targum, targumín o targumes. No, simplemente vamos a llamarlo targum y targumín en plural, ¿no? Bien, vamos a leer un poco para que vayan entendiendo cómo se pudo haber construido Juan 1.1, con qué idea, qué había detrás de ello. Un targum es una combinación de comentario y traducción. Entonces no es una traducción literal, no. Es algo así como una Biblia paráfrasis, así como la versión de la traducción del lenguaje actual, ¿no? Algo parecido. Siendo una versión literal del texto bíblico en arameo, pero adaptada con términos familiares a las comunidades talmúdicas. Estas traducciones se usaban en las sinagogas junto con los rollos de la Torá y la lectura de los profetas. Miren qué interesante. Los dos targumín más importantes, o targumín, ¿no? El targum de Onkelos, que va a sustituir en el buen sentido de la palabra a la Torá, ¿no? O la va a yuxtaponer, ¿no? Va a estar al lado. Y el Targum de Jonathan Ben Uziel, los profetas. Se utilizaban específicamente en los servicios religiosos, litúrgicos, conocidos como Targumín orientales. Se han encontrado fragmentos de Targumín, o los Targumes, como quieran llamarlo, entre los rollos del Mar Muerto, lo que sugiere su uso incluso antes del surgimiento del judaísmo nazareno, ¿no? mal llamado cristianismo. Miren, una práctica ancestral que se originó después del retorno de los judíos al territorio de Judá en los días de Esdras y Nehemías. Ese es el origen del Targum. Y aquí vemos algo muy interesante. Miren Nehemías 8:6. Y Esdras bendijo a Adonai, Ja Elohim, Agadol, y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió: Amén, amén. Y reverenciando, se postraron ante Adonai rostro en tierra. Y los levitas, Yeshua o Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelai, hacían entender, escuchen bien, hacían entender al pueblo la Torá, y el pueblo permanecía atento en su lugar, y leían en el rollo de la Torá de Elohim, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces, con esta idea es que se dice que aquí ya estaban aplicando los famosos Targumín. ¿Por qué? Precisamente por la idea del arameo y del hebreo. Pero vamos a seguir leyendo en este contexto histórico para que se entienda al final. Vamos a dar, por supuesto, una explicación al respecto. El origen, dice, el arameo
fue la lengua franca durante cientos de años en las comunidades judías del territorio de Judá y Babilonia a partir del siglo VI antes de la era común, antes de Yeshua, para facilitar el estudio de la Biblia, el Tanaj, y hacer más inteligible su lectura, más clara, su lectura pública. Se necesitaba un texto con autoridad. En las sinagogas, en los tiempos antiguos, el Targum de Onkelos era una lectura alternada con la Torá, verso por verso, del mismo modo que el Targum de Jonatán se leía alternadamente junto con la Haftará, que es la lectura de los profetas. Y vean, en la medida en que las comunidades judías de la diáspora oriental dejaron de hablar en arameo, la lectura pública alternada del Targum junto con la Torá y la Haftará hebrea fue abandonada en muchos lugares y sustituida por la lectura de otras traducciones, como la versión árabe de la Torá de Saadia Gaon. Bien, miren la parte de abajo. Los Targumim de Jerusalén consisten en 3 grupos de manuscritos: Targum Neófiti, fragmentos del Targum y fragmentos del Targum de la Geniza del Cairo. Targum Neófiti es de lejos el más grande. También es el más antiguo de los Targumim. Cada libro, excepto los de Esdras, Nehemías y Daniel, tenían un Targum. ¿Y por qué Esdras, Nehemías y Daniel no lo tenían? Por supuesto porque puede que no haya sido necesario, ya que esos libros fueron escritos en su mayor parte en arameo, de todos modos. Bien, entonces ¿se va entendiendo o no? Bueno, entonces seguimos. Miren, para que se vaya entendiendo esta parte. Cuando los judíos se van a Neobabilonia, Persia, ellos van a regresar por decreto de Artajerjes, y cuando ellos regresan, el hebreo se había perdido. Entonces, ¿qué pasa? Llega el arameo. Así que ahora tienen que traducir del hebreo al arameo. Y como ya traducen del hebreo al arameo, en este caso aparecen los Targumim. Y estos Targumim tenían que ser de alguna manera oficiales. Pero los Targumim le dan un sentido a la Torá. Y darle un sentido a la Torá para ellos y en esa época era hacer de la Biblia una Biblia paráfrasis. Y ya van a ver ustedes por qué lo digo. Porque cuando hacen la Biblia paráfrasis, es decir, el Targum, comienzan a agregar algún tipo de ideología precisamente para evitar los antropomorfismos. Como aparecía Dios conversando con Abraham y Dios hablando con Moisés, decían no, el Eterno no es corpóreo. Así que como el Eterno no es corpóreo, vamos a reemplazar al Eterno, lo sacamos del plano y vamos a poner su palabra. Quien hablaba con Abraham no era el Eterno, era la palabra del Eterno, es decir, personificaron a la palabra. Por eso hemos estudiado al comienzo la prosopopeya, para que sepan de qué se trata la prosopopeya. Entonces, una vez que ya se ha entendido, me gustaría que también entiendan que ha evolucionado, vamos a llamarlo así, la Torá, pero no como el libro que tú y yo lo conocemos, sino como otros libros que van a darle refuerzo a la Torá. Eso es lo más importante. Si nosotros vamos a encontrar esta nueva ideología, porque van a ver cómo van cambiando las cosas, hay muchas evidencias, se van a dar cuenta que esto no ocurría en el tiempo de Moshe. Esto no ocurría. Esto ocurrió cuando se fueron a Neobabilonia, Persia. Así como se trajeron la angeología, se trajeron la demonología, la resurrección de los muertos, la idea del Mashiach, etc. Así también hacen algún tipo de Biblia paráfrasis y el antropomorfismo, es decir, cuando Dios se aparece como hombre hablando con Abraham, etc., con varios, eso lo desaparecen. Y al desaparecerlo, entonces lo sacan al Eterno de la escena y colocan que su palabra se personificó y ahora todos conversan con su palabra. Ah, ¿no me creen? Vamos a ver. Vámonos más adelante. Miren. ¿Qué es la menra? Menra en arameo significa palabra
en el sentido de la creatividad o expresión de Dios. ¿Se dan cuenta? La expresión de Dios, que manifiesta su poder en el mundo de la materia o la mente. Un término que se utiliza especialmente en el Targum como un sustituto de Adonai, cuando un antropomorfismo quiere ser evitado. Cuando vemos que el Eterno se hace como un humano, ¿no? Porque eso es literatura, nada más. No es correcto. Es una literatura. Entonces ahora han querido sacarlo de la escena. Es la palabra amadora, creadora, liberadora. Es decir, ¿qué es la menra? Es esa palabra liberadora, esa palabra creadora, esa palabra amadora. ¿Qué es la menra? Entonces la palabra menra tiene su equivalencia al griego y es la palabra logos. Y en nuestras Biblias, en español, la tradujeron como verbo. El concepto, asociación y las manifestaciones de la menra con Dios aparecen 596 veces en los targúmenes o targúmenes, ¿no? Como le dijimos, targumín, ¿no? Targúmenes. Pero no aparece ni una sola vez en el Talmud. Y la pregunta es ¿por qué? El Targum de Onkelos, la palabra aparece 179 veces, miren, la menra. En el Targum de Yerushalayim, o Yerushalmi, 99 veces. Y en el Targum de Jonatán, 321 veces. Más de la mitad de estas referencias a la menra la tratan como si fuera personificada. Por eso la prosopopeya al comienzo, para que vayan entendiendo de qué trata todo esto. Y los ejemplos que dimos. La ausencia de la menra en el Talmud pudiera ser una acción o una reacción contra la interpretación que los primeros cristianos le dieran, como señalando a Jesús o Yeshua. Entonces, si esto ya se va entendiendo y va tomando forma, y uno dice, pero qué interesante. Precisamente para no utilizar al Eterno, usan y personifican la palabra del Eterno, o sea, el logos del Eterno, la davar del Eterno, la menra del Eterno. Vamos a ver entonces algunas evidencias de los targúmenes en español, o los targumim en hebreo o arameo. Miqueas 5:2 dice: y tú, Belén, Efrata, tú que eras demasiado pequeña para ser contada entre los miles de la casa de Judá, de ti saldrá ante mí el Mesías. Pero la pregunta es, ¿y de dónde ponen el Mesías si ahí no aparece? No dice el Mesías. Ellos agregaron en los targumim o targúmenes, ellos agregaron el Mesías, pero no en la Torá, ojo, no en la Torá, sino en las interpretaciones de la Torá, porque precisamente los targumim son eso, como una Biblia paráfrasis. Y ellos ya le dan el sentido. Entonces, al darle el sentido, quitaron el caudillo y ya le colocaron el Mesías, porque es la interpretación que ellos tenían en ese tiempo. ¿Se entendió o no se entendió? Está bien fácil en realidad. Génesis 1:1. Desde el principio, por medio de la palabra. ¿Cómo es esto por medio de la palabra? Si eso no dice en Génesis 1:1. Dice, Adonai creó y perfeccionó los cielos y la tierra. ¿Se dan cuenta? Ya le quieren dar el sentido. Entonces hacen un paráfrasis. Y colocan, desde el principio, Dios creó los cielos y la tierra. No. Dios creó los cielos. Lo que quiere decir es que por medio de la palabra de Adonai, por medio de la menra, Adonai crea y perfecciona los cielos y la tierra. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ha ido ocurriendo paulatinamente. Ha evolucionado la interpretación y los entendimientos cuando ellos salen de Neobabilonia, Persia. Entonces, así lo tradujeron, así lo entendieron, así lo personificaron, para evitar precisamente la presencia corpórea de Dios en la tierra, los antropomorfismos. Otro, Génesis 18:1. La palabra de Adonai se le apareció a Abraham. La palabra de Adonai envió sobre ellos azufre y fuego desde la presencia del Señor, desde los cielos. ¿Cómo la palabra de Adonai puede enviar azufre?
Claro, es que ya le quitaron Adonai, si no le colocaron la palabra de Adonai. Génesis 16:13. Agar regresó agradecida y oró en el nombre de la palabra de Adonai, que se le había aparecido a ella, ¿no? Qué interesante. El ángel de Adonai, que habló a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo 3:14, es designado por el Targum de Jerusalén, miren, como la palabra de Adonai. Entonces ya no es el ángel de Adonai, es la palabra de Adonai, habló con Moshe. ¿Interesante o no? Pero hay muchos más todavía. Nos vamos ahora al enfoque literario. Si ya se entendió el enfoque histórico, el enfoque gramatical, los enfoques contextuales, teológicos, vamos a seguir avanzando para que vean qué es lo que pasa con el enfoque literario. Miren, esto está en inglés, por supuesto. También vamos a hablar inglés, hebreo, griego. Aquí hablamos todos los idiomas. Y vean que en el Targum Neofiti 1, en Génesis Bereshit, en la transliteración del capítulo 1, de chapter 1, dice así: from the beginning. Pero tú y yo sabemos que, por ejemplo, es in the beginning, ¿verdad? En el principio, no en el comienzo, no from the beginning. Entonces, desde ya es una Biblia paráfrasis. Y miren, with wisdom, desde el principio, con sabiduría. ¿Se acuerdan de Proverbios 8? Aquí también, desde el principio, ¿no? En la King James dice in the beginning, ¿no? Pero acá la Menra, el Targum, dice from the beginning, with wisdom, the Menra of the Lord. Con sabiduría, la Menra de Dios, del Señor, bueno, ¿no? Of the Lord es del Señor, de Adonai. Dice great and perfect, the heaven in the air. Creó y perfeccionó los cielos y la tierra. Desde el principio, con sabiduría, la Menra del Señor, la palabra del Señor, creó. Entonces cuando uno lo lee dice, pero esta no es la Torá. No, claro, esto no es la Torá. Este es un Targum o un Targum. ¿Cuál? El de Neofiti. ¿Y desde cuándo apareció esto? Cuando los judíos salieron de Neobabilonia a Persia y fueron nuevamente a Jerusalén. Entonces el idioma oficial era el arameo. Y ya el hebreo se daba de manera más litúrgica. Ya. Entonces el arameo imperaba, ¿no? El arameo imperial. Yeshua hablaba el arameo galilaico, por supuesto. Y desde ahí empiezan a cambiar y hacer esta, vamos a llamarlo paráfrasis, ¿no? Digo paráfrasis porque es lo que entendemos, ¿no? Por ejemplo, traducción del lenguaje actual es una Biblia paráfrasis. No te lo traduce textualmente, como la Biblia textual, por ejemplo. No, la Biblia de Jerusalén también es muy buena, ¿no? Se dice que es la mejor en cuanto al aparato crítico. Bien, otra parte dice, and the Menra of the Lord said, ¿no? Y la Menra del Señor dijo, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Let there be light, ¿no? O sea, que se haga la luz. And there was light according to the decree of his Menra. O sea, que se haga la luz de acuerdo a los decretos de su Menra, de su palabra. Muy interesante, ¿no? Claro que ahí dice his Menra, no dice her Menra, sino his, o sea, su palabra de él, ¿no? En masculino. ¿No? Her sería en femenino. Pero vean, lo interesante de todo esto es que se sustituye a Adonai por la palabra de Adonai. Y la palabra de Adonai es la Menra. Y cuando uno va entendiendo y dice, no puede ser, porque si vamos a yuxtaponer aquí el Targum de Neofiti, yuxtapuesto, ¿no? O sea, lo ponemos al lado, ¿no? Y vamos a yuxtaponer Juan 1:1, ¡ey! Aquí esto es bien parecido, ¿no? Parece un copy-paste, ¿no? Copiar, pegar. Parece lo mismo, pero refiriéndose a la Menra del Eterno. Ahora, que después hayan querido también colocar ellos que la Menra del Eterno puede ser el Mashiach, ¿verdad? Si puede haber un Targum que diga el Mashiach, no pasa nada y puede haber. Pero esto no es de la Torá de Moshe. Esto viene de una interpretación neobabilonia persia, es decir, post-exilio. De ahí viene esto. Si uno quiere regresar a la verdad, entonces tendríamos que hebraizar correctamente el Evangelio de Juan. Y esa Menra es la palabra del Eterno. Y esa palabra del Eterno
se hizo carne, significaría entonces, y sería un hebraísmo. La palabra de Dios hecha carne significaría la voluntad del Eterno se ejerció. Es como cuando uno tiene un plan y se ejecuta cuando tú lo haces. Tú dices, ¿sabes qué? Quiero hacerlo el plan. Y lo dices y lo haces. En el momento que lo haces, lo accionaste. Accionaste la palabra. Tu palabra se hizo carne porque ya lo realizaste. ¿Se entendió o no se entendió? Pues así también la palabra hecha carne significa que la voluntad del Eterno se efectuó, se realizó. ¿A través de quién? A través de su enviado de ese tiempo, Hebreos 1:1. Y el Eterno ahora nos habla a través de, por medio de el Hijo. Así que el Hijo es el portador de la menra, el Hijo es el portador del adabar, del logos, del verbum, de la palabra. Bueno, hay mucho más todavía. Por ejemplo, en el Neofiti y Pseudo Jonatán, haciendo un paralelo, dice, desde el principio, la palabra del Señor con sabiduría creó y terminó los cielos y la tierra, ¿no? Como el anterior. Entonces, ¿se va entendiendo o no? Bueno, hay mucho más. Miren, la palabra del Señor dijo, haya luz, y abajo, y la palabra del Señor separó la luz de la oscuridad. La palabra del Señor llamó a la luz día. Y así, hay muchos más. Y vean ustedes en esta parte, cómo la palabra del Señor puede ser el verbo. Y vean, Juan 1:1 con Neofiti 1 dice, en Génesis 1:22, y el verbo de Adonai, ¿no? Y el logos de Adonai y la menra de Adonai los bendijo. O sea, el Eterno no los bendijo su menra. ¿Se entendió o no? ¿No? Muy interesante. Y miren abajo, y dijo el verbo de Adonai, produzca la tierra, ¿no? Y dijo la menra de Adonai. Entonces, esto no es literal, es literario. Es literario, es un proceso evolutivo. Y fue llevada a la literatura. Y se personifica. Entonces Juan 1:1 también se debería de entender por lo mismo, porque incluso esto es más antiguo todavía, más evidencia todavía. Cae todo por su propio peso. El 25, y el verbo de Adonai creó las bestias de la tierra. Y dijo Adonai, ¿no? Y abajo dice, y el verbo de Adonai creó al Hijo del Hombre. Mira, y el verbo de Adonai les dijo, ¿no? O sea, no Adonai, el verbo de Adonai le dijo, ¿no? Entonces hay muchísimas evidencias por muchos enfoques, por muchos contextos, de que efectivamente el Eterno no es corpóreo, sino que es literatura. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, y sucederá que cuando los hijos de ella observen la ley, mira esta paráfrasis, que cuando los hijos de ella observen la Torá y cumplan los mandatos, las regulaciones de la Torá, apuntarán hacia ti y te golpearán en la cabeza y te matarán. Pero cuando abandonen los mandatos de la Torá, cuando abandonen la Torá, tú apuntarás y lo morderás en el talón y lo enfermarás. Sin embargo, habrá remedio para los hijos de ella. Pero para ti, oh serpiente, no habrá remedio, ya que ellos harán expiación al final, en el día del rey Mashiach, Melech Mashiach. Entonces cuando uno lo lee, dice, vaya, qué espectacular, asombroso. Eso es precisamente lo que mi persona les tiene a cada uno de ustedes, porque tú y yo sabemos que hay que estudiar y necesitamos investigar. En la investigación está también precisamente esta liberación de la manipulación que tú y yo conocemos. Pero bueno, básicamente tenemos más cosas, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a seguir avanzando y vean ustedes lo siguiente, dice, contraste de mentalidades, dice, punto de vista judío temprano, es decir, antes de Maimónides, que es la menra, y punto de vista judío tardío, después de Maimónides. Miren, la palabra del Señor es el título o nombre que se le da a una persona divina creadora y que en arameo se conoce como la menra de Yah, es decir, Adonai, que en el Targum Neofiti identifica como el hijo de Yah, Adonai. Vean qué interesante, ¿no? Hablando del Targum, pero también hablando de que se puede sustituir la menra como el hijo también. Y a la derecha
Dice, después de Maimónides, la palabra del Señor, no la menra, la dabar, el logos, es una referencia a la idea o plan impersonal que el Señor, el Adonai, tenía en su mente y que luego se manifestó sonoramente en el acto de crear, pero no preexistía como una persona. Ahora, ¿se entiende o no se entiende? ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde nos ubicamos ahora? ¿En Neobabilonia, Persia? ¿Con el Targum? ¿O en la Torá? Y en la Torá, tú y yo sabemos que el Eterno es uno y no es corpóreo. Yo no soy hombre ni hijo de hombre. Adonai es espíritu y nadie lo ha visto jamás. Entonces, cuando se expresa que alguien lo vio, sabiendo que no lo vieron, eso es literatura precisamente. Y la historia te lo está corroborando. Bien, vamos a leer ahora la cultura griega y vamos a entender el logos a través precisamente de los grandes filósofos. Y este logos también nos puede a nosotros ayudar mucho. Pero venga, vayamos leyendo y vayamos aprendiendo. Claro que me gustaría también simplificar algo, miren. Una pregunta voy a hacer, ¿no? ¿Sabes cómo cuando hablas o piensas estás usando palabras y pensamientos que tienen sentido? Bueno, en la filosofía antigua, la palabra logos significaba básicamente eso: hablar, decir algo con sentido. Pero con el tiempo se empezó a usar para referirse a más cosas, como el pensamiento, la ley o el principio detrás de todo. Entonces, cuando decimos que algo tiene logos, significa que tiene sentido o sigue una especie de ley o razón. Bueno, por otro lado, si algo es ilógico o irracional, significa que no sigue esa ley o no tiene sentido. Uno dirá, ¿no? Y qué interesante, pero hasta aquí no tiene ese concepto de idea de logos. Claro, porque ha evolucionado también el logos en la cultura griega. Y los judíos también estuvieron muchísimos años helenizados. Y el Evangelio de Juan no es antes de Yeshua, es después de Yeshua. Entonces ha tenido que haber habido ahí también influencia helenística. Pero ya sabemos que tenemos un Proverbios 8, ya sabemos que tenemos los Targumim, y ya sabemos que en hebreo la gramática y Dios era el logos, se entiende como el logos era divino, ¿no? Y divino era el logos, ¿no? Entonces hay muchas evidencias, pero vamos a leer un poco para que vayamos aprendiendo más todavía y sigamos enriqueciéndonos con el conocimiento. Mira, Heráclito define a logos como razón universal, una ley común que gobierna el mundo y posibilita el orden y la justicia. El sabio conocerá esta razón omniabarcadora y acatará sus decisiones, pero es una razón no evidente. No todos pueden detectarla y actuar en consecuencia. Solo el sabio será capaz de ello, que gracias a logos todas las cosas son una. Pero qué interesante. Así Heráclito une el logos y el ser, lo epistémico y lo metafísico. Bueno, lo metafísico ya lo conocemos, ¿verdad? Ahora con el tema de lo epistémico, bueno, tiene que ver con el conocimiento y cómo lo adquirimos, ¿no? Se refiere a todo lo relacionado con la teoría del conocimiento, ¿no? Es decir, cómo sabemos lo que sabemos y cómo justificamos ese conocimiento. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que algo es verdad? ¿Qué métodos utilizamos para obtener conocimiento? Todo eso se relaciona con lo epistémico, por ejemplo, ¿no? Para que se entienda un poco. Y bueno, lo metafísico, ya saben, meta es más allá y físico es más allá de la física, ¿no? Dice, unión manifestada en el pensamiento humano, pues este revela lo ente
en relación a su ser a través del lenguaje, ¿no? Según este académico Anthony Martínez Río. Pero muy interesante esta idea de logos, ¿verdad? Porque tú y yo entendemos de manera hebrea, digamos oriental, en la cultura hebrea, que el Eterno crea las cosas con su dabar, con su palabra, ¿no? Los cielos son creados con su palabra. Y esta palabra es una palabra creadora en el Génesis, pero con el tiempo evoluciona y esta palabra va a ser una palabra redentora, ¿no? Digamos soteriológica, ¿no? Una palabra que tiene que ver con la liberación. Y esta palabra nosotros mismos lo podemos entender en los diferentes versos que Yeshua nos transmite, ¿no? Pero ya van a ver eso más adelante. Ahora vamos a entender un poco cómo el logos está relacionado con la razón. No todos los pueden detectar. Es el que une las cosas, ¿no? El que ve la unión en todo, ¿no? El que une lo epistémico y lo metafísico, ¿no? Entonces, el aquí y el allá. Pero vamos a ver con Platón. A ver, mientras Platón vio en el logos un intermediario en la formación del mundo, miren, un intermediario en la formación del mundo, necesito que vayan entendiendo, Aristóteles lo concibió como contenido semántico, o sea, como lo que una palabra da en su simple definición. El logos es lógica, puesto que solo bajo la forma de enunciados verdaderos o falsos podemos otorgarle un sentido. Aquí, Aristóteles separa el valor del mito, mera difusión de la tradición, que no es fuente de verdad, de logos, la lógica, que revela lo que es cierto. En pocas palabras, cuando se habla a veces del mito, ¿no? Uno dice, pero esto es mito, esto no es verdad, tienes que usar la lógica, ¿no? Exactamente qué es. Y hoy en día tenemos este problema, ¿no? Tenemos el problema de no entender que en el mundo antiguo interpretaban las leyes del universo a través de relatos de dioses. Entonces cuando viene, por ejemplo, Platón, él te dice, no, mira, usa la razón, no enseñes que Papá Noel está en el aire y él te trae los regalos con los renos. No, eso no es lógico. Ahí no hay razón. Eso es ilógico. No enseñes eso. Pertenece a la mitología, ¿no? Entonces es un poco el entendimiento de Platón. Pero bueno, miren, la escuela estoica retomó a Heráclito y dicen, el logos es común al hombre y al universo. Es principio de orden cósmico. Cosmos que se concibe como una unidad viviente. El logos es, pues, una divinidad creadora y activa, el principio viviente e inagotable de la naturaleza, que todo lo abarca y a cuyo destino todo está sometido, ¿no? Muy interesante, lo podemos llamar como una energía ordenadora, pero yo sé que el cristianismo pues aquí lo va a sustituir y va a decir, no, este es Jesús, ¿no? O la Trinidad preexistente, etcétera, ¿no? Cosa que no tiene sentido, por supuesto, y peor aún, si lo creen así, ya saben dónde están, ¿no? Están en la cultura grecorromana. Filón de Alejandría verá el logos como una ley moral y principio unificador de lo inteligible, intermediario entre el creador y la criatura, una realidad que media entre la absoluta trascendencia del primero y la finitud de la segunda. Para el cristianismo, el logos es como el Hijo de Dios, una realidad creadora, trascendente y comunicativa. Por su parte, para el neoplatonismo, con Plotino a la cabeza, el logos mantiene su estatuto de ser intermediario, ahora entre Dios y el mundo. ¿Qué les parece? ¡Wow! Una evolución del logos en la cultura griega, hablando precisamente de esa palabra creadora, ¿no? Esa palabra creadora, unificadora, que todo se sostiene a través de ella, ¿no? Una cosa de locos, como diría mi amigo.
Pero ¿qué les parece si nos vamos un poco al misticismo judío, ¿no? También podemos entrar por varios enfoques, ¿no? Hay muchos enfoques para entender el logos. Miren, ¿qué ves tú y yo aquí? ¿Qué ve usted aquí? Pues el Aleph Bet, digamos las 22 letras más 5 que serían las finales, y lo llamamos el alefato hebreo, ¿no? O el Aleph Bet, ¿no? 22 o 27, como quieras llamarlo. Bueno, vamos a llamarlo a las 22 letras, pues, porque comúnmente así se enseña. Miren, en la Cábala, una rama mística del judaísmo, existe la creencia en el concepto de que Hashem creó el mundo a través de la Torá y las letras hebreas. En el principio creó el Eterno los cielos y la tierra. ¿Y cómo creó en el principio Dios los cielos y la tierra? A través de la palabra. ¿Y cuál era esa palabra? Pues era la Torá y las letras hebreas, ¿no? Todo se creó a través de la Torá, de las letras. Según esta interpretación, las letras y la palabra de la Torá no son simplemente elementos del lenguaje, sino que tienen un poder intrínseco y divino. Se cree que las letras son las herramientas a través de las cuales Hashem creó y sigue manteniendo el universo. Esta idea se deriva de la noción de que las letras y palabras hebreas tienen un profundo significado espiritual y que cada una está cargada de energía y poder creativo. Por eso que todo se sigue sosteniendo. Por eso que el sol sigue en movimientos cíclicos, ¿no? Y etcétera. Así, en la cosmología cabalística, se considera que la combinación y disposición de estas letras forman las estructuras básicas de la creación. El logos, una noción similar en la filosofía griega, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente, y su evolución, por supuesto, se refiere al principio divino que ordena y da forma al universo a través de la palabra o el discurso, ¿no? y las leyes también que se mantienen, porque todo fue creado por leyes. En la Cábala, esta idea se relaciona con la creencia en que las letras y palabras divinas son las herramientas a través de las cuales Hashem, Dios, creó y continúa creando el mundo, ya que se cree que el mundo está en expansión. Bueno, ¿qué les parece? Interesante. Pero necesitamos ir a las conclusiones finales, porque tenemos que regresar nuevamente a Yeshua, al Keter, ¿no? Al mal llamado Nuevo Testamento. Tenemos que ir a entender o darle estas conclusiones, ¿no? ¿Cómo se puede entender, ¿no? La comunidad menorá, ¿qué puede decir al respecto, ¿no? Con todos estos enfoques, con toda esta información, porque aquí esto es un mar de conocimiento, como acaban de ver. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Miren, hemos tenido todos estos enfoques. El contextual, el histórico, el gramatical, el literario, el teológico, etc., ¿no? Incluso el místico también. Miren, la dabar en hebreo, la menra en arameo, el logos en griego, el verbum en latín, la palabra en español. Entonces, la dabar, la palabra, es la expresión de Adonai, o es esa palabra creadora. Y vean ustedes, para que se vaya entendiendo, Yeshua, ¿a qué vino entonces? Si ya conocemos Hebreos, que tú y yo sabemos que en Hebreos el Eterno nos habla a través del Hijo, por medio del Hijo. En estos tiempos nos habla a través de él. Bueno, miren, Mateo 5:17. Ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No, yo no he venido a anular la Torá, la ley y los profetas. No, yo no he venido a anular la Torá y los neviín. No. Dice, yo he venido para interpretarla correctamente. Yo he venido para completarla. Plerú. Plerú es completarla, interpretarla. Ustedes se acuerdan cuando la mujer samaritana habla con Yeshua, ¿no? ¿Y qué dice ella? Estamos esperando al Mashiach, al ungido. Él nos declarará todas las cosas. Entonces Yeshua, punto número 1, ha venido a interpretar correctamente la Torá. Ha venido a declararnos las cosas.
Esa es la función de él. Ahora, ¿qué tienen que interpretar de la Torá? ¿Qué tiene que declararnos? ¿Verdad? Hechos 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará Adonai vuestro Elohim de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. ¿Ve? Este nuevo profeta que tenía que venir, venía con palabras. Es el profeta que venía de parte de Adonai. Y había que oírlo a él. Y Yeshua, ese es el indicado. Ese es el profeta. Esa es la voz del Eterno aquí en la tierra. La cara visible del Eterno, la voz del Eterno, ese es Yeshua, el segundo Moshe. Y miren lo que dice también. Este es aquel Moshe que estuvo en la Kejilá, en el desierto, con el Malach que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Y miren, y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces también este profeta, este segundo Moshe, que venía de parte de Adonai, al cual teníamos que oír, como dice Hebreos, ¿no? En estos últimos tiempos yo voy a hablar a través del Hijo, ¿no? O sea, este sería el profeta indicado. Y dice que estas palabras son palabras de vida. Y Yeshua dice que Él ha venido a declarar las cosas y que Él ha venido a interpretar la Torah, a redimensionarla, a llevarlo a entendimientos altos y profundos, ¿no? A liberadores. Juan 6:67. Dijo pues Yeshua a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Le respondió Simón Kefa: Adoni, ¿a quién iremos? Miren, las palabras con que interpretas la Torá, Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la Torá, sino a interpretarla correctamente. Las palabras con que interpretas la Torá no son más bien vida eterna. Entonces, Yeshua, hey, tú tienes palabras de vida, ¿verdad? Ha venido a traernos esa Torá liberadora. Tú tienes palabras de vida. Tú eres el segundo Moshe, tú eres el profeta esperado, tú eres la voz de Adonai en estos tiempos. Él, Yeshua, eso ha venido a transmitirnos. Y nosotros hemos tenido emuná, dice, y recibido conocimiento para declarar solamente que tú eres el Akadosh de Hashem, ¿no? El santo bendito de Adonai. O sea, el santo es apartado, tú eres el apartado, ¿no? Tú eres el elegido de Hashem. Juan 12:49. Dice Yeshua: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, ¿ve? Entonces Yeshua fue enviado por el Padre lo envió a Yeshua, el Padre no se hizo carne, sino que el Padre envía a alguien, y ese que envía no es él mismo, él está enviando como envió a muchos. Él, el Padre Adonai, me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Se dan cuenta? Y la Torá es Adonai, y Adonai es su Torá, es su palabra. Y dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Se dan cuenta? Yeshua ha venido a traernos palabras de vida eterna, a interpretar correctamente la Torá. Y miren, así pues, lo que yo hablo, yo Yeshua, lo que yo hablo, mi logos, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Si el Padre me lo ha dicho, yo no soy pues el Padre. Pues ¿en qué cabeza, no? ¿En qué mente tan obtusa? Con tantos ejemplos, con tanta evidencia histórica, gramatical, contextual, teológica, mística, vamos a seguir pensando de que, o idolatrando a un ser humano aquí en la tierra. Todo lo que entra aquí en la tierra es efímero y muere. Yeshua también murió, por supuesto. ¿Dónde está Él ahora en persona? Pero Él es el indicado, ¿no? Yeshua es, ya lo dije, es la cara del Eterno, es la voz del Eterno, es el que nos va a traer palabras de vida, palabras reveladoras. Entonces Él nos va a libertar a través de las enseñanzas, por supuesto no Él, a través de las enseñanzas que es el enviado, pues estas palabras, ¿no? Esta libertad que nosotros necesitamos, ¿no? Regresar nuevamente al Edén, ¿no? Unirlo, ¿no? A equilibrar esta dualidad, ¿no? Y vean, ¿alguien no entendió hasta ahora con tanta evidencia? Bueno, pero seguimos todavía, mira, y seguimos con todas las evidencias y con muchos enfoques. Y dice, Caiceos en Jologos. Y Dios era el Logos, ¿verdad? Como decir, y divina era su palabra, y divina era la palabra. Entonces la palabra es Dios, Dios es su palabra. Cuando uno se expresa, uno es precisamente lo que uno habla, uno es lo que habla, porque si yo no hablo, ¿cómo voy a saber verdaderamente cómo me expreso, quién soy? La palabra es Adonai, Adonai es su palabra. Entonces cuando uno dice
Otro ejemplo más. Mira, Hashem es santo, pero su palabra también, la ley es santa, la Torá. Eso está en Romanos. Hashem es justo, ¿verdad? Dios es justo, pues su logos también es justo. Dios es bueno, su logos también es bueno. Dios es verdad, su logos también es verdad. Dios es perfecto, el logos es perfecto. Dios es espíritu, el logos es espiritual. Dios es eterno, el logos es eterno. Dios no cambia, el logos no cambia porque es Él, es su manifestación y su manifestación es su atributo de Él. Dios es amor, la Torá es amor, su palabra es amor, son palabras de vida. Bien, entonces, para terminar, el Mesías no es ni Dios, ni preexistente. Yeshua no es la palabra hecha carne entendida literalmente, sino que la palabra hecha carne es la voluntad de Hashem manifestada a través de la persona del Mesías. Al ser este el medio por el cual Hashem nos hablaría en estos tiempos. El Yeshua del cuarto evangelio de Yohanan tiene una misión: revelar las cosas del Eterno, comunicar las palabras de Hashem, del Eterno, hablar de las cosas del Eterno. El logos de Dios es el mensaje de Yeshua, el mensaje redentor, el mensaje liberador. Yeshua es la palabra hecha carne, en el sentido que a través de sus acciones Él vive en obediencia y conformidad al Padre. Entonces, para cada uno, ser la Torá andante es vivir y practicar las regulaciones de Hashem en nuestras vidas diariamente. Hay que entender también algo, hay que dar una conclusión del mundo occidental, ¿no? En el mundo occidental, Jesús no solamente es el mensajero de la palabra de Dios, sino que en su persona encarna a Dios mismo. Entonces ellos pasaron de entender el mensaje de Jesús, del cristianismo, a adorar al mensajero. No es lo mismo el mensaje que el mensajero. Entonces ellos dejaron el mensaje e idolatraron al mensajero. Por eso el cristocentrismo, cuando no debería de ser así. Pero bueno, todo esto también nos deja una enseñanza, y es que todo lo que está en el mundo es efímero, y el que creó todo, la creación, no está dentro, está afuera, no le afecta. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que el Eterno es uno y Él lo abarca todo, no necesita entrar aquí en la materia, Él todo lo abarca. Muchísimas gracias, que el Eterno lo bendiga y seguimos adelante. Vamos por más.